Hay un tipo de silencio particular que inunda una sala de audiencias cuando una prueba lo cambia todo. No es el silencio de la confusión, sino el silencio de la comprensión. El momento en que una docena de jurados se dan cuenta de que la historia que les han contado es una mentira. Esta historia, la tragedia de Sarah Jenkins y la familia Vance, depende enteramente de un momento así. Todo gira en torno a una única grabación de seguridad. Se trata de un video que se ha emitido en canales de noticias y se ha debatido en foros de Internet. Un video increíblemente sencillo y, a la vez, terriblemente engañoso. En la grabación, vemos la entrada de una residencia de ancianos. Es un lugar común y corriente, de esos por los que la gente pasa a diario sin siquiera levantar la vista. Una joven con bata médica empuja una silla de ruedas. Se detiene. Se inclina sobre el paciente, un anciano que parece débil y frágil, y le acomoda la manta. Y entonces, en el momento que desencadenaría un brutal asesinato, lo besa en la boca. Es un gesto que desafía los límites profesionales. Para un observador externo, parece íntimo, quizás incluso inapropiado. Parece una violación del código de ética enfermero-paciente. Pero en el mundo del crimen real, el contexto marca la diferencia entre un gesto de amor y una señal de manipulación. Lo que la cámara no captó fue la conversación que precedió a ese beso. No grabó la voz temblorosa de un hombre moribundo que anhelaba un instante de conexión humana en una vida convertida en un páramo desolado de procedimientos médicos y documentos legales. No se reflejaba el miedo en sus ojos. Y, lo más importante, no se veía a los dos hombres que observaban desde un vehículo a lo lejos. Dos hombres que interpretaron ese beso no como un acto de misericordia, sino como una declaración de guerra. Eran los hijos del paciente. Y en ese instante, decidieron que la enfermera debía morir. Creían que les estaba robando su herencia con un beso. Estaban equivocados. Ella estaba salvando el alma de su padre. Pero esa distinción no salvaría su vida. Esta es la historia de cómo la codicia puede cegarnos ante la humanidad, cómo un simple videoclip puede convertirse en un arma y cómo la ley tiene una forma muy específica y brutal de castigar a quienes creen que pueden matar por lucro. Para comprender la gravedad de este crimen, primero debemos entender a la víctima, no solo como un nombre en un expediente policial, sino como una persona. Sarah Jenkins tenía 24 años. Era el tipo de persona que elige la enfermería no por el sueldo fijo, que rara vez es suficiente, sino porque tenía una incapacidad innata para abandonar el sufrimiento. Sus compañeros la describían como la enfermera que se quedaba hasta tarde para tomar la mano de los pacientes, la que recordaba los cumpleaños, la que les llevaba comida casera a los pacientes que no recibían visitas. Trabajaba por turnos en una agencia, cambiando de centro médico constantemente, lo cual es una forma agotadora de ganarse la vida. Significa ser siempre la forastera, siempre la cara nueva. Cuando le asignaron a Arthur Vance, le advirtieron. Arthur era lo que en el sector se conoce como un caso difícil. Tenía 78 años, era rico y se estaba muriendo de una enfermedad terminal que le estaba deteriorando los órganos. Pero no era su enfermedad lo que lo hacía difícil, sino su ira. Arthur había dedicado toda su vida a amasar una fortuna en el sector inmobiliario, priorizando las ganancias sobre las personas y los negocios sobre las cenas con su familia. Era un hombre que dominaba cualquier ambiente, que despedía por diversión, que creía que todo el mundo tenía un precio. Ahora, despojado de su poder, postrado en una silla y dependiendo de extraños para sus necesidades más básicas, arremetía contra la sociedad. Había ahuyentado a 3 enfermeras en menos de un mes. Era verbalmente agresivo, exigente y profundamente solitario. Cuando Sarah llegó, él también intentó doblegarla. Insultó su competencia. Le hizo exigencias imposibles. Pero Sarah no reaccionó con la frialdad profesional a la que él estaba acostumbrado. Reaccionó con paciencia. Vio más allá de la ira y percibió el terror subyacente. Comprendió que Arthur Vance no gritaba por maldad. Gritaba porque tenía miedo de morir solo. El contraste entre Sarah y la familia de Arthur no podía ser más marcado. Arthur tenía 2 hijos, Michael y David. Eran hombres de 40 y tantos años que nunca habían madurado del todo. Habían vivido toda su vida a la sombra de la fortuna de su padre. Eran lo que los psicólogos llamarían casos de fracaso en el desarrollo profesional, un problema que disimulaban con trajes caros y coches alquilados a nombre de la empresa. No veían a su padre como un progenitor, sino como una caja fuerte que tardaba demasiado en abrirse. A medida que la salud de Arthur empeoraba, su interés por él aumentó, pero no por preocupación. Empezaron a presentarse en la finca,
no para acompañarlo, sino para supervisar al personal doméstico. Preguntaban por el coste de sus medicamentos. Se quejaban de la factura de la calefacción. Estaban investigando su muerte. Sara fue testigo de ello. Vio cómo Michael miraba su reloj mientras Arthur hablaba. Vio a David enviando mensajes de texto durante las actualizaciones del médico. Vio la tristeza en los ojos de Arthur cuando sus hijos salieron de la habitación sin decirle te quiero. Solo dijeron, llámanos si algo cambia. Fue en ese vacío de afecto donde se forjó el vínculo entre Sara y Arthur. No se trataba del abuso que los hijos alegaron después. Era una amistad nacida de la necesidad. Arthur empezó a confiar en ella. Le contó sus remordimientos, a la esposa que había descuidado, a la infancia que se había perdido. Sara se convirtió en su confidente. Le dio lo único que sus millones no podían comprar, su tiempo. Lo escuchó y, al hacerlo, sin darse cuenta, se puso directamente en la trayectoria de un tren en marcha. Los hijos, cegados por la paranoia y las deudas, comenzaron a ver a Sara como una amenaza. En su visión del mundo, basada en el intercambio, nadie hace nada gratis. Si Sara era amable con un hombre moribundo, seguramente lo hacía por dinero. Era un reflejo de su propia avaricia. Empezaron a obsesionarse con ella. Comenzaron a controlar sus turnos. Pasaban en coche frente a las instalaciones, observando el edificio, consumidos por una mezcla tóxica de prepotencia y miedo. Se convencieron de que ella estaba manipulando a Arthur, reescribiendo el testamento, envenenando su mente en su contra. La ironía, por supuesto, es que no necesitaban a Sara para envenenar la mente de Arthur. Ellos mismos lo habían hecho con décadas de egoísmo. Pero necesitaban un villano para justificar su odio. Necesitaban un enemigo. Y entonces obtuvieron la prueba que buscaban, las imágenes de seguridad, ese beso. Cuando lo vieron, probablemente desde un punto estratégico en el estacionamiento desde donde habían estado vigilando las instalaciones, confirmó todas las oscuras historias que habían inventado. No vieron una despedida. No vieron compasión. Vieron una transacción. Vieron a una mujer sellando el trato de su herencia. Ese momento los quebró. El vago plan de hacer algo con la enfermera se convirtió en una firme resolución de eliminarla. Creían que si Sara desaparecía antes de que Arthur muriera, su influencia se rompería. El testamento revertiría a los herederos naturales y su futuro estaría asegurado. Fue un cálculo, una decisión empresarial. Un asesinato como partida presupuestaria en un plan sucesorio. El secuestro se llevó a cabo con una escalofriante falta de vacilación. Sara terminó su turno. Salió del centro exhausta, probablemente pensando en sus crecientes deudas o en la salud de su madre. Se dirigió hacia el estacionamiento para empleados. En este punto, la narración se basa en la reconstrucción forense, ya que no había cámaras en la parte trasera del estacionamiento. Sabemos que llegó a su auto porque sus llaves fueron encontradas cerca, tiradas en la grava. Sabemos que no se fue voluntariamente porque su bolso aún estaba dentro del vehículo cerrado con llave. Los hermanos Michael y David la interceptaron. Eran dos hombres contra una mujer exhausta. La lucha habría sido breve. La obligaron a subir a su vehículo, un SUV de alta gama que más tarde se convertiría en un tesoro de pruebas microscópicas. Se marcharon del centro, dejando su coche como un silencioso monumento a una vida truncada. En ese momento, Sara aún seguía con vida. Uno solo puede imaginar el terror que sintió durante aquel viaje. ¿Hablaron con ella? ¿La acusaron de robarles el dinero? ¿Intentó explicarles que no quería ni un centavo? ¿Que solo le importaba a su padre? Es probable que nada de lo que dijera hubiera importado. No la escuchaban. Escuchaban la voz de su propia codicia. La llevaron a un lugar que denotaba premeditación. Una estructura desolada y abandonada a kilómetros del centro de la ciudad. Era el tipo de sitio al que solo se va si uno no quiere ser visto. Fue allí, en el frío y la oscuridad, donde acabaron con su vida. Los detalles del asesinato son espeluznantes, pero importantes porque revelan la brutalidad de los perpetradores. No fue un accidente. No fue un robo que salió mal. Fue una ejecución. Se deshicieron de su cuerpo con la insensibilidad de quienes sacan la basura, ocultándola bajo escombros, seguros de que simplemente se convertiría en una estadística más de personas desaparecidas. Creían que sin un cadáver no habría crimen. Le quitaron la identificación, destruyeron el teléfono y se fueron a casa. Probablemente lavaron la ropa, limpiaron el coche y se durmieron, convencidos de haber ganado. Pensaban que habían salvado su herencia. En realidad,
Solo habían desencadenado una serie de acontecimientos que les asegurarían perderlo absolutamente todo. La investigación comenzó como un caso de persona desaparecida. Sara no regresó a casa. Su madre, que hablaba con ella todos los días, supo de inmediato que algo andaba mal. Sara no era de las que desaparecen. No era de las que dejan su coche en el trabajo. Llamaron a la policía. La respuesta inicial fue la habitual: revisar los hospitales, al novio, las cuentas bancarias. Pero el hallazgo de su coche en el aparcamiento cambió el rumbo de la investigación. Un coche abandonado es un claro indicio de angustia. Los detectives comenzaron a reconstruir sus últimos pasos. Consultaron sus registros laborales. Entrevistaron al personal. E inevitablemente, revisaron las grabaciones de seguridad del centro. Vieron el beso. Al principio, la policía, al igual que los hijos, sospechaba. ¿Se trataba de una relación secreta? ¿Se habían fugado juntos? Pero Arthur estaba postrado en cama, agonizando. No podía huir a ninguna parte. Así que la atención se centró en la otra cara de la moneda. ¿Quién odiaría a Sara por ser cercana a Arthur? La respuesta era obvia. Los detectives de la familia interrogaron a Michael y David. En ese momento, solo fue una conversación. Los hermanos se mostraron arrogantes. Se hicieron pasar por hijos afligidos y preocupados. Admitieron que no les caía bien Sara. Admitieron que la consideraban poco profesional. Incluso le mostraron a la policía las imágenes del beso, intentando controlar la versión de los hechos. Miren eso, dijeron. Se pasó de la raya. Quizás un exnovio celoso lo vio y estalló. Fue una astuta maniobra de distracción, pero demasiado específica. Estaban demasiado ansiosos por culpar a la víctima. Los detectives de homicidios experimentados buscan anomalías en el comportamiento. Los hermanos estaban demasiado tranquilos con la desaparición de la enfermera de su padre y demasiado obsesionados con su inmoralidad. La policía comenzó a investigar sus movimientos. La justicia moderna suele ser digital. Dejamos huellas por donde quiera que vamos. Tu teléfono se conecta a las antenas. El GPS de tu coche registra los puntos de referencia. Los hermanos habían apagado sus teléfonos pensando que así serían invisibles, pero no habían desactivado el sistema telemático de su SUV de lujo. Los datos del coche contaban una historia que contradecía sus coartadas. Mostraban que el coche estaba parado cerca del centro de cuidados justo a la hora en que Sara salió del trabajo. Mostraban que el coche se dirigía a la remota zona industrial donde estaba escondido el cuerpo de Sara. Mostraban que el coche regresaba a sus casas. Pero los datos del GPS son circunstanciales. Demuestran que el coche estaba allí, pero no quién iba dentro ni qué hicieron. La policía necesitaba más información. Necesitaban un cuerpo. Siguiendo las coordenadas GPS, se envió un equipo de búsqueda al almacén abandonado. Tardaron 2 días, pero la encontraron. El cuerpo de Sara fue recuperado. La autopsia proporcionó la prueba definitiva e irrefutable. Sara se había defendido. Había arañado a sus atacantes. Debajo de sus uñas, los forenses encontraron células de piel, ADN, la prueba de fuego. La policía obtuvo una orden judicial para obtener el ADN del hermano. La coincidencia fue concluyente. La piel bajo las uñas de Sara pertenecía a David Vance. El caso se dio por cerrado, o eso parecía. Los hermanos fueron arrestados y acusados de asesinato en primer grado. Los medios de comunicación se volvieron locos. La historia era sensacionalista. Los hijos del millonario y la enfermera asesinada. El juicio fue todo un espectáculo. Pero el verdadero drama, el giro que convierte este caso en una leyenda jurídica, ocurrió en el tribunal de sucesiones, no en el penal. Mientras los hermanos esperaban en la cárcel el juicio, Arthur Vance falleció. Murió tranquilamente mientras dormía, sin saber que la enfermera que le había tomado la mano había muerto. O que sus hijos fueran sus asesinos. Con la muerte de Arthur, su testamento entró en vigor. Y fue entonces cuando el plan de los hermanos fracasó estrepitosamente. Habían matado a Sara para impedir que heredara. Daban por sentado que, si ella moría, el dinero no tendría otro destino que el suyo. Se regían por las normas de herencia habituales. Pero habían olvidado, o quizás desconocían, las cláusulas específicas que Arthur había añadido y el poder absoluto de la regla del asesino. El abogado de Arthur, un hombre que había presenciado la avaricia de su hijo durante años, presentó el testamento final. Este reveló que Arthur, en efecto, había legado toda su fortuna, valorada en casi $4 millones, a Sarah Jenkins.
Había desheredado explícitamente a sus hijos, alegando que habían recibido su herencia en forma de manutención vitalicia que habían malgastado. Pero Sara había fallecido. Normalmente, si un beneficiario muere antes que el testador, el legado se extingue. Sin embargo, el testamento de Arthur incluía una condición. Establecía que si Sara fallecía antes que él, la herencia pasaría a sus herederos, no a los suyos. Él quería que el dinero fuera para la familia de ella, específicamente para su madre, de quien Sara había hablado con tanto cariño. Pero los hermanos tenían una última carta bajo la manga, o eso creían. Impugnaron el testamento. Argumentaron que Sara había ejercido influencia indebida, que el beso en el video demostraba que había seducido a un hombre moribundo, invalidando así el testamento. Si el testamento era inválido, el dinero pasaría a los parientes más cercanos, los hijos varones. Aquí es donde la regla del asesino se aplicó con toda su fuerza. Esta regla es una doctrina legal que prohíbe a un asesino heredar de su víctima. Pero en este complejo entramado, se aplicó de una manera particular. Dado que los hermanos habían asesinado a Sara específicamente para asegurarse la herencia, el tribunal dictaminó que no podían beneficiarse de ese crimen de ninguna manera. Además, el tribunal no encontró pruebas de influencia indebida. El abogado testificó que el beso fue un gesto de consuelo solicitado por Arthur. Presentó grabaciones de audio en las que Arthur expresaba su claro y lúcido deseo de ayudar a Sara. El juez ratificó el testamento. El resultado fue devastador para los hermanos. Fueron declarados culpables de asesinato y condenados a cadena perpetua. Pero el golpe económico fue quizás aún más doloroso para hombres como ellos. Desde sus celdas, vieron como toda la herencia, los $3,8 millones por los que habían matado, pasaba a manos de la madre de Sara. Una mujer a la que nunca habían conocido, una mujer de origen humilde, heredó el imperio que su padre había construido, y no se quedó con todo. En un gesto final de generosidad que marcó la diferencia entre ambas familias, la madre de Sara destinó una parte importante del dinero a la creación de una fundación en su nombre. Esta fundación otorga becas a estudiantes de enfermería y financia cuidados paliativos para personas necesitadas, garantizando así que nadie tenga que morir solo. Esta historia sirve como un recordatorio aterrador y necesario de la oscuridad que puede esconderse tras una fachada respetable. A menudo buscamos monstruos en las sombras, pero a veces están justo a nuestro lado, vestidos con trajes caros y sonriendo para las cámaras. Los hermanos lo tenían todo en la vida. Sin embargo, una pobreza espiritual los consumió y los llevó al asesinato. Vieron un video de una mujer mostrando amabilidad hacia su padre y solo percibieron una amenaza para su cuenta bancaria. Esto pone de manifiesto el peligro de juzgar sin tener en cuenta el contexto. Esa grabación de seguridad, el beso, fue la pieza clave de la justificación del hermano. La utilizaron para radicalizarse. Vieron una imagen e inventaron una historia que se ajustaba a su avaricia. Lo hacemos a diario, aunque a menor escala. Juzgamos fragmentos de vidas que vemos en las pantallas, dando por sentado que conocemos la historia completa. En este caso, esa suposición fue fatal. Para quienes se dedican al cuidado de personas dependientes, la historia de Sara es una dura lección sobre la vulnerabilidad. Uno se adentra en los espacios más íntimos de las familias, a menudo en sus momentos de mayor estrés. Estás ahí cuando las defensas están bajas y las emociones están a flor de piel. Si percibes hostilidad por parte de una familia, si sientes que tu presencia está siendo politizada o vigilada, confía en tu instinto. La documentación es tu única defensa. Si Arthur no hubiera sido claro con su abogado, si no hubiera dejado constancia escrita de sus intenciones, los hermanos podrían haber logrado manchar el nombre de Sara incluso después de su muerte. La verdad es frágil. Hay que protegerla. El legado de este caso no es el asesinato, sino la justicia que le siguió. Es un ejemplo excepcional de cómo el sistema legal funciona a la perfección, despojando a los criminales de su botín y otorgándoselo a los inocentes. Los hermanos cumplen condena hoy en prisión, sabiendo que cada dólar por el que mataron se está utilizando para formar a una nueva generación de enfermeras como Sara. Enfermeras que tomarán de la mano a un paciente moribundo, que le brindarán consuelo y que tal vez le despidan con un beso en la frente, sin temor, porque la historia de Sara ha revelado el verdadero significado de esa compasión. El dinero no salvó a Arthur ni pudo salvar a Sara, pero al final, está salvando a otros, y esa es la única herencia que realmente importa.